Una deuda de amor y verdad. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una obra maestra teológica y espiritual. Fue escrita después de Cristo desde Corinto durante la tercera travesía misionera del apóstol Pablo. En ese tiempo, Pablo planeaba viajar a Jerusalén para llevar una ofrenda recolectada por las iglesias gentiles y luego ir a Roma, con el objetivo de continuar su misión hacia España. Roma, el centro del mundo en ese entonces, no solo era la capital del Imperio Romano, sino también un lugar estratégico para la difusión del Evangelio. Pablo no había fundado la iglesia en Roma, pero sentía una profunda responsabilidad por la edificación de esta comunidad de creyentes formados por judíos y gentiles. Desde los primeros versículos, Pablo nos da un saludo lleno de propósito, declarando quién es él y cuál es su misión. Se presenta como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Romano 1.1. Este Evangelio, que había transformado su vida radicalmente, no era solo una buena noticia, sino que era el poder de Dios para la salvación. Pablo, consciente de la magnitud de lo que él había recibido, veía el Evangelio como una posesión sagrada que debía compartir con otros. Él expresaba que se sentía deudor tanto a griegos como a no griegos, a sabios y a ignorantes. Romano 1.14. Este concepto de deuda no era por obligación, sino por amor. Pablo entendía que el sacrificio de Cristo no solo lo había redimido, sino que también lo había llamado a compartir este mensaje con toda la humanidad. En nuestros tiempos sería como decir que somos responsables de hablarle a las personas educadas y no educadas, a los ricos, a los pobres, a los que han escuchado de Dios y a los que nunca han oído hablar de Él. Pablo sabía que el Evangelio era para todos, sin excepción, porque tenía el poder de transformar vidas. Por eso declara: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Romano 1.16. Él estaba dispuesto a enfrentar cualquier oposición, viajar a cualquier lugar y hablar con cualquier persona para que el mensaje de la salvación les llegara a todos. El apóstol Pablo también explica que este evangelio revela la justicia de Dios, una justicia que no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Cristo. La frase "el justo por la fe vivirá", que está en Romano 1.17, encapsula la esencia del mensaje de Pablo. No somos justos por lo que hacemos, por nuestras obras, sino por lo que hemos creído en la obra redentora de Jesús. Esta fe, a su vez, produce más fe, llevándonos a depender cada vez más de Dios y menos de nosotros mismos. Pablo entendía la gravedad de no aceptar esta justicia. Aquellos que rechazan el Evangelio no solo se alejan de Dios, sino que también se exponen a su justa ira. La ira de Dios no es como la ira humana, que a menudo es impulsiva y cargada de emociones descontroladas. La ira de Dios es santa, justa y necesaria porque Él es un Dios perfecto que no tolera el pecado. Entonces, Él, sabiendo lo de la ira de Dios, entendía que debía llevar el mensaje de la salvación y del arrepentimiento a todos. Romano 1 nos muestra que esta ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y que Dios la manifiesta al entregar al ser humano a las consecuencias de sus decisiones.
y de sus elecciones. En este pasaje, Pablo describe 3 tipos de entrega que hace el Señor Jesús, Dios, sobre su juicio contra aquellos que persisten en rechazarlo. La primera es la entrega de la inmundicia, Romanos 1.24. Esto sucede cuando las personas eligen vivir en pecados sexuales y en deseos desordenados. Dios los deja seguir el camino que ellos mismos escogieron, permitiéndoles experimentar las consecuencias de una vida centrada en la carne. Este tipo de entrega revela cómo el pecado contamina no solo el cuerpo, sino también el alma, llevándolos a una esclavitud que aleja más y más cada vez a Dios. La segunda es la entrega de pasiones vergonzosas. Aquí Pablo habla, está en Romanos 1.26, de cómo Dios permite que las personas caigan en pasiones deshonrosas, incluyendo actos que van en contra de la naturaleza misma creada por Dios. Esto incluye todo tipo de comportamiento y deseos que son contrarios a su diseño perfecto, mostrando cómo la idolatría inicial lleva a una distorsión aún mayor en las relaciones humanas. Y por último está la entrega a una mente reprobada, Romanos 1.28. Este es el juicio más severo, cuando Dios permite que la persona sea guiada completamente por su propia manera de pensar apartada de Él. Una mente reprobada es incapaz de discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Esta entrega lleva a las personas a justificar sus pecados y a vivir en un estado de confusión moral, haciendo cosas que no convienen y promoviendo un estilo de vida lejos de la voluntad de Dios. Estas entregas que te acabo de mencionar no es un abandono de parte de Dios arbitrariamente, sino que es una consecuencia directa de las elecciones humanas, de lo que hemos elegido. Dios en su soberanía respeta nuestras decisiones de rechazo hacia Él y permite que suframos las consecuencias naturales de alejarnos de Él. Sin embargo, estas entregas también pueden ser en formas disciplinarias que nos lleve al arrepentimiento. Dios anhela que volvamos a Él y a menudo permite que experimentemos el vacío del pecado para que reconozcamos nuestra necesidad de su gracia. Cuando Pablo habla de lo incorruptible, se refiere a aquello que es eterno, perfecto e inmutable, es decir, la esencia misma de Dios. Dios es incorruptible porque no cambia, no se deteriora y su naturaleza es completamente sana y pura. Por el contrario, lo corruptible son las cosas creadas por el ser humano o incluso los ídolos, sean de madera, piedras o metales, que se deterioran con el tiempo y que no tienen ningún poder real. Pablo usa esta comparación para mostrar el absurdo que es alejarse de un Dios eterno y preferir adorar cosas que inevitablemente perecen o carecen de valor. En nuestros días esa idolatría ha tomado otra forma. Ya no solo se trata de ídolos físicos como los tenían en esa época, sino de glorificación del yo. El hombre moderno, el actual, se ha vuelto orgulloso, confiando en sus propias fuerzas y sabiduría como si fuera un ser superior. Frases como yo tengo el control, yo decido, yo puedo, yo soy suficiente o tú puedes lograr todo lo que te propongas, refleja un desplazamiento de la gloria de Dios hacia la exaltación del ser humano. Han cambiado la gloria de Dios por la gloria de sí mismo, olvidando que nuestra dependencia debería estar en Él y no en nuestras limitadas capacidades.
Vivimos en un mundo que refleja esta realidad. La humanidad ha desplazado a Dios y ha exaltado el pecado. Desde las idolatrías modernas como el materialismo, el culto al yo superior, hasta pecados más visibles como el aborto, la trata de personas y la corrupción, el ser humano ha escogido su propia verdad por encima de la verdad divina de Dios. Sin embargo, Pablo nos recuerda que Dios no deja a nadie sin testimonio. Él se le ha revelado a toda la creación, mostrando su poder y deidad para que todos puedan conocerlo. Romanos 1.20. Por lo tanto, no hay excusa. Todo depende de nuestras elecciones y decisiones, pero Dios se nos ha mostrado a todos. A pesar de estas entregas, Dios sigue siendo un Dios de amor. Su justicia demanda el castigo por el pecado, pero su gracia siempre está dispuesta a rescatarnos. La cruz de Cristo es la prueba más clara de este amor. Allí Jesús, su Hijo, recibió la ira que nosotros merecíamos para que por medio de la fe en Él podamos ser reconciliados con Dios el Padre. Aunque nuestras elecciones puedan llevarnos lejos de su presencia, Dios nunca deja de anhelar nuestro regreso. Él está siempre dispuesto a rescatarnos, a restaurarnos y a darnos una nueva oportunidad si nos arrepentimos y volvemos a Él con un corazón sincero. Oramos. Señor, hoy reconozco que soy deudor de tu gracia y de tu verdad. Perdóname si he guardado el Evangelio para mí mismo y no he vivido como si fuera importante compartirlo. Dame un corazón sensible a tu llamado y un espíritu dispuesto a llevar tu luz a quienes me rodean. Gracias porque a pesar de mi pecado y mis errores, tú siempre estás dispuesto a rescatarme. Ayúdame a vivir de manera que otros vean en mí tu justicia y tu amor. Te entrego mi vida y mi voluntad para que sea glorificado en todo lo que haga. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.